Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cuéntame tu historia. En este día nuestra historia se titula Mi mamá se fue y nos dejó solos con mi papá. Y bueno, antes de comenzar, los invito a que dejen su like, a que se suscriban y que me comenten qué les ha parecido esta historia. Y si ustedes tienen una historia que me quieran compartir, pueden enviármela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerden, todas las historias son anónimas. Y antes de comenzar, les aclaro que en esta historia seré un chico. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Chacón y en este día quiero compartirles mi historia. Mi historia se remonta cuando éramos pequeños mi hermana y yo. A mi papá le tocó criarnos a él solo porque pues mi mamá se fue y jamás volvió. A causa de esto, él se volvió muy estricto y sobreprotector, sobre todo con mi hermana mayor. Esto sucedió cuando yo tenía como 7 u 8 años, mi hermana 10 u 11, no recuerdo muy bien. El caso es pues que mi papá le exigía mucho a mi hermana, a los dos, pero más a ella. Pues también le encomendó las tareas del hogar y que pues lo atendiera solo a él. Ahora que lo pienso, pues eso era muy machista de su parte. En su momento no lo percibí, pues porque yo le tenía mucho miedo a mi papá. Él era pues muy enojado y pues tenía un carácter muy fuerte. Nosotros teníamos que obedecer sí o sí a él o en el colegio. Si no lo hacíamos, pues nos pegaba muy fuerte, sobre todo pues a mi hermana. Ella desde pequeña siempre fue muy rebelde y le contestaba a mi papá. Obviamente pues a él esto no le gustaba. En algunas ocasiones pues él le pegaba a mi hermana, le quitaba la falda, el short o el uniforme del colegio, lo que tuviera puesto, y también pues le quitaba la ropa interior y le hacía pues que se pusiera en sus piernas o que se acostara boca abajo y pues le pegaba. Él siempre pues nos pegaba en la parte trasera, nunca en otra parte. Y pues le pegaba hasta que pues hacía llorar a mi hermana. Él era de una educación muy dura. Él decía que pues la letra con sangre entra. Y si no pues entendíamos las cosas, pues lo haríamos por las malas. Mi papá pues era un tipo muy grande y con unos brazos pues muy fuerte. Recuerdo que en una ocasión mi hermana se estaba cambiando y pues no se apuraba. Mi papá pues estaba muy enojado y ella pues había puesto llave en su puerta, pero obviamente pues mi papá tenía las llaves y entró y se encerró y pues así, sin ropa, pues le pegó a mi hermana. Yo solo escuchaba pues como ella lloraba y las nalgadas que pues le daba. Y bueno, pues eso en mi casa siempre era costumbre, siempre era así. Recuerdo que pues mi hermana desde muy pequeña siempre fue un poco pues más enferma que yo. Mi papá en un momento de su vida fue médico, entonces pues él la revisaba, le tomaba sus signos vitales, si a ella le dolía algo pues él la revisaba, bueno, a los dos, pero más a ella pues porque era más enferma. Recuerdo que en una ocasión a mi hermana pues le dolían sus pechos y su parte íntima. Entonces mi papá pues dijo que la iba a revisar y recuerdo que pues se fue pues a la habitación de mi hermana y cerró pues la puerta con llave para que yo no entrara. Yo recuerdo que escuchaba pues que mi hermana se quejaba pues porque tenía pena de que mi papá la viera, pero pues ya después no. Bueno, mi papá la revisó, no le encontró nada. Bueno, le mandó exámenes, pues tampoco los exámenes dijeron pues que no tenía nada malo. Entonces pues él la llevó donde otro médico y pues sí, el médico dijo que no tenía nada, solo que pues, bueno, que no tenía nada grave, solo que pues mi hermana se tocaba pues sus pechos y su parte íntima y por esto pues era que ella le dolía porque se tocaba pues muy fuerte. Bueno, eso quedó ahí. Pasando los años, cuando mi hermana ya tenía alrededor de 13 años, pues ya se estaba desarrollando. Ella pues desde muy pequeña pues tuvo un cuerpo pues muy bonito y eso pues fue como un boom para mi papá. No sé, pero pues él como que
Empezó a ser más metiche con ella, la espiaba cuando se estaba bañando, cuando se cambiaba de ropa. Incluso pues cuando mi hermana llegaba a estudiar y se quitaba su uniforme del colegio y pues él la espiaba. Y no miento, pues yo también empecé a sentir como cosas por mi hermana. Porque pues nosotros jugábamos mucho pues que al doctor, que a la mamá, que al papá. Y pues también nos dábamos piquitos. Obviamente pues en son de juego. Recuerdo también que nosotros pues jugábamos mucho a tirarnos al piso. Y también pues recuerdo que yo la dominaba y pues me subía pues encima de mi hermana. Bueno, yo le ponía los brazos alrededor de su cabeza y pues nos quedábamos viéndonos a los ojos y nos reíamos. Yo recuerdo que desde muy pequeño empecé a ver pues videos para adultos. Obviamente pues esto a escondidas de mi padre, porque pues si él se daba cuenta pues me mata. A causa de esto pues yo quise pues muchas veces espiar a mi hermana. Y sí lo hice, pero pues tiempo después. Obviamente pues yo lo hacía inconscientemente porque pues yo estaba más pequeño que ella. Ella pues ya con 13 años pues era más consciente que yo. Nosotros continuamos a jugar así, pero obviamente pues a escondidas de mi papá, porque si no pues nos iba a regañar. Recuerdo también que pues mi hermana ya con 13 años, mi papá con la excusa de que la iba a revisar para ver que todo estuviera bien, pues se la llevaba a la habitación y le decía pues que se quitara la ropa para revisarla. Yo recuerdo que pues a mi hermana pues decía que le daba vergüenza. Entonces pues mi papá ya la hacía que se vistiera pues y ya la dejaba. Bueno pues cuando mi hermana ya tenía 14 años perdió unas materias. Mi papá pues nos tenía rotundamente prohibido perder materias, si no pues ya sabíamos lo que nos iba a pasar. Y ella pues las perdió por descuidada. Ella era estudiosa pero pues tuvo un descuido. Cuando mi papá llegó a la casa pues le llamaron a informarle lo que había pasado. Donde nosotros estudiábamos pues le llamaban a los padres para iniciar un refuerzo o algo así. Bueno, pues mi papá se enteró y a mí me mandó pues a comprar unas cosas para el almuerzo. Obviamente pues él se quedó con ella. Yo inocentemente pues me fui porque pues no sabía que mi papá ya se había enterado. El caso es que mi hermana me cuenta que cuando yo me fui pues él la empezó a regañar diciéndole que pues que porque era tan descuidada, que si no valoraba pues el colegio tan caro que él nos pagaba. Bueno, pues le echó el típico discurso. Ella dice pues que se la llevó incluso a la habitación, que la siguió regañando, le dijo que la iba a castigar, le dijo que se quitara el uniforme, la ropa interior, y pues le pegó tanto que obviamente pues la hizo llorar. Ya después le dijo que bueno, que se pusiera pues otra vez el uniforme. Ella me contó pues que lo más extraño fue que después él pues la agarró, la intentó dominar con sus brazos y pues ella le decía que lo dejara, que la dejara, y que pues porque la estaba lastimando. Cuando yo regresé de comprar pues escuché, pues no escuchaba nada, había un silencio total. Incluso pensé pues que no estaban. E incluso los llamé pero pues no me respondieron. Cuando yo subí pues la puerta estaba abierta y vi pues que mi papá la tenía así a ella. Ella pues estaba ahí sin decir nada. Bueno, pues yo después me fui, bajé y pues luego salió mi papá. Yo me fui a ver a mi hermana, le pregunté qué había pasado. Ella me dijo que nada, que después hablaríamos. Obviamente pues mi hermana estaba llorando. Bueno, pues ya se acomodó el uniforme. Ese día pues almorzamos los tres con un ambiente pues muy tenso, horrible. Había una energía pues muy mala. Ninguno de los tres pues dijo palabra alguna. Solo se escuchaban pues el rechinar de los platos cuando agarrábamos un bocado. Eso se repitió pues por muchas veces más. Después de eso mi papá pues se volvió más estricto y sobreprotector con mi hermana y le pegaba pues ante cualquier situación. Le quitaba la ropa interior y pues le dejaba ir su cinturonazo. Bueno, pues cuando mi hermana ya tenía 15 años, pues se volvió más rebelde, se escapaba de la casa, le contestaba más a mi papá. Bueno, en mi casa nunca pararon pues los golpes. Yo ya tenía 13, ya estábamos más adolescentes.
yo a veces pues me metía a defenderla. Ya había dejado pues un poco el miedo hacia mi papá, no tanto. Bueno, pues mi hermana pues sí, ella era más contestona, más grosera. Incluso pues se había vuelto más vulgar y mi papá pues detestaba las vulgaridades y siempre pues le pegaba por esto. En una ocasión mi hermana pidió permiso para ir pues a los 15 años, a la fiesta de 15 años de una compañera de ella del colegio. Mi papá le dijo que sí, pero que la quería a tal hora. Y como siempre pues a ella le entró por un oído y le salió por el otro. Nosotros cada viernes íbamos a la casa de mi abuela, porque ella pues hacía un tipo buffet, invitaba a sus amigas, a las vecinas y a otra familia y nos quedábamos pues hasta la madrugada en la casa pues de mi abuela. Recuerdo que pues como mi hermana había pedido permiso para la fiesta de 15 años de su amiga, mi papá se fue para la casa para ver si ya había llegado. Bueno, pues esto me lo contó mi hermana porque pues yo me quedé con mi abuela. Cuando ya eran como las 5 de la madrugada que mi papá se fue, pues llegó y mi hermana no había llegado. Entonces pues le llamó por teléfono y ella le dijo que ya estaba llegando porque se le había pasado pues la hora. Mi hermana me contó que pues cuando ella llegó pues obviamente él había tomado licor y le pegó tanto que le quedaron las marcas por la correa. Luego de eso pues él la tiró al piso y él se le subió encima y pues la estaba dominando y ella le decía que pues que la dejara, que ya había entendido, pero pues era en vano. Él estaba tomado pues y no le hacía caso. Entonces pues ella ya después ya no dijo nada, se quedó ahí esperando pues que él se le quitara de encima. Pero eso no fue así. Él pues le empezó a decir muchas cosas que no tenía que decirle, producto pues de los tragos que se había tomado. Después de eso pues él le dijo que se fuera a bañar. Obviamente pues esto se siguió repitiendo aún cuando yo pues estaba en la casa. Yo pues creo que en una parte muy profunda de mi hermana pues a ella como que le gustaba eso. Porque después de ese evento, después de los 15 años, ella ya no protestaba, se dejaba. Yo pues solo oía lo que pasaba pues adentro en la habitación de ella. Obviamente pues yo no podía hacer nada, porque si no pues mi papá me pegaba. Dirán por qué no me metí a defenderla. Pero pues como les comenté, yo le tenía mucho miedo a él. Y si yo le decía que pues iba a llamar a la policía, él me decía que me iba a ir peor porque pues él tenía muchas amistades ahí y que el que me iban a llevar pues era a mí. Yo solo me callaba, pero pues me pasaban muchas cosas por mi cabeza. Bueno, pues ellos se decían muchas cosas, incluso pues cuando mi hermana, esto siguió pasando cuando mi hermana pues ya tenía 18 años. Eso siguió pasando pues hasta los 26 años de mi hermana. Esa fue la última vez. Cuando ella tenía 26 años, porque después de eso pues mi papá empezó a enfermar y pues falleció en la pandemia del 2020. Han pasado los años y pues la verdad es que dejamos ese tema en el olvido. Casi nunca lo tocamos y si lo tocamos pues es así nada más, solo recordarlo y ya no lo tocamos pues a profundo. Ahora pues yo vivo con mi novia y pues mi hermana vive aparte. Y bueno, esta ha sido nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de darle like y suscribirte. Y si tienes una historia que me quieras compartir, envíamela al correo de cuéntametuhistoria16@gmail.com. Y recuerda, todas las historias son anónimas.